Muy buenas noches, queridos estudiantes. Les saluda la profesora. Soy Lita Gavino González y el día de hoy vamos a aprender el famoso ciclo celular. Empecemos. Bueno, te cuento que el ciclo celular es el ciclo de vida de las células. Así como tú y yo tenemos un ciclo de vida, ¿no? Siempre se dice ¿cómo es el ciclo de vida? Nace, crece, se reproduce y muere, ¿cierto? Igual sucede con las células, tienen un ciclo de vida y ese ciclo de vida se le llama ciclo celular. El detalle del ciclo celular es que la célula, mira, ve, vamos a ver por aquí. No, ¿dónde está mi lupa? Un ratito ya. He perdido la lupa del PowerPoint. Aquí está. Ya, lo voy a marcar. Ya. A ver, te voy a mostrar. Por ejemplo, aquí tenemos el ciclo celular representado en este dibujo. El ciclo celular de la célula consiste en que la célula nace, pero ese nacimiento surge de esto, de este proceso llamado división celular. ¿Ves cómo la célula se divide? Entonces, la célula hija entra a un proceso de crecimiento, duplica su material genético, que es el ADN, se prepara para dividirse y luego se divide y tiene células hijas. ¿Qué hacen las células hijas? Crecen, duplican su material genético, se preparan para una nueva división y se dividen. O sea, algo así Miss, como no que se te nosotros escucha decimos, bien. a ver, ahí voy a hablar más fuerte, ¿ya? Les decía, Maestra, sino que su red está mal. ya, gracias, Franklin. Entonces, como les decía, el ciclo celular está referido al ciclo de vida de la célula. Solo que en lugar de decir que la célula nace, crece, se reproduce y muere, decimos que la célula se divide, tiene células hijas. Las células hijas crecen y se dividen y tienen células hijas y las células hijas se dividen, crecen y otra vez el proceso continúa paulatinamente. A eso se llama ciclo celular. Este ciclo celular es un periodo, este ciclo de vida de la célula consta de dos momentos en la vida de la célula. Uno de los momentos se llama mitosis, puedes ver ahí la palabra mitosis, que es el momento donde la célula se divide, es conocida como la división celular. Y el otro momento donde la célula no se divide, aquí abajo dice interfase. En la interfase, la célula no se divide, solamente crece, duplica su ADN y se prepara para división. Entonces, la célula va a tener dos momentos en su ciclo de vida. El momento donde se divide y el momento donde no se divide. Donde se divide se llama mitosis y cuando la célula no se está dividiendo se llama interfase. Es como decir, la célula es como ustedes, ¿ya? Imagínense que ustedes son células. Naciste, ya. ¿Qué es lo que has hecho primero? Crecer. Has estado en un periodo de interfase llamado G1, donde has crecido y te has desarrollado. Te has hecho grande. Una vez que creces y te desarrollas, llega un momento en que encuentras al amor de tu vida, tu media naranja, a tu media manzana o a tu medio limón. Ese momento en que encuentras al amor de tu vida se va a llamar fase S, es la replicación del material genético, ¿ya? Y cuando ya encuentres ese amor de tu vida, vas a decir, ay, me quiero casar, me caso, nadie me lo va a impedir. Entonces vas a entrar a hacer los preparativos de matrimonio. Eso es la fase G2. Rapidito vas a querer casarte, ¿ya? Ahora, todo este periodo, mira, de crecer, de enamorarte, querer casarte, todo ha tomado varios años, ¿no? Desde que naciste. De repente te casarás a los 15, no, no creo. A los 18, no creo. A los 21 puede ser, ¿no? 30, ya. Entonces te has pasado un largo tiempo de tu vida en interfase, creciendo, desarrollándote, encontrando ese amor y por fin decidiendo a matrimoniarse. Y luego te casas
Ya es el momento, dices, al toque te casas y tienes hijos. Mira, rapidito, 9 meses de embarazo y ya está. Tu señora te está dando tu bebito. Este periodo es la reproducción celular o división celular o mitosis. O sea, todo el tiempo, toda tu vida te has estado preparando para llegar a ese momento de ser mamá o de ser papá, ¿sí? Igual le pasa a la célula. La mayor parte de su vida, la célula está en interfase y todo lo que sucede en su interfase es preparación para poder llegar a ser una célula madre o una célula padre, ¿no? En el caso de que ustedes están imaginando. ¿Ya? ¿Y qué pasará con ese bebé? Ese bebé va a crecer igual que tú, va a pasarse muchos años creciendo, desarrollándose. Ya en la Miss, no universidad se te escucha, creo está mal mi Sí, internet. sí, Gina, está un poco mal tu señal. Y luego la célula va a hacer lo mismo, duplicar su ADN y prepararse para la división. Ese proceso va a seguir sucediendo. Pero de repente, por ahí va a pasar algo, ¿no? Algunos van a decir, ay, ya me cansé de crecer, enamorarme, tener hijos, otra vez crecer, enamorar, tener hijos. Eso no es vida, algunos van a decir. Y es probable. Por eso, algunas de nuestras células, miren, acá vamos a ver en esta parte, algunas de nuestras células hacían eso. Cuando nosotros nos formamos en la etapa embrionaria, nuestras células originariamente tenían esa función. Crecían, se dividían, crecían, se dividían. Solamente estaban programadas para tener hijos. Pero en determinado momento de nuestro desarrollo embrionario, las células dijeron, ya no quiero, una vez que habían crecido, así como ustedes, porque ustedes ya han crecido lo suficiente. Una vez que crecían, me dicen que no ven. ¿Pueden ver la pantalla, chicos? Sí, Sí, profesora, profesor, está debe ser normal. internet. Ah, Sí, ya. profesora, sí Sí, puede observar. maestra. Gracias, gracias. Les decía, ¿no? Por ejemplo, ustedes ya han crecido, tienen 16, 17 años, ya crecieron. Ahorita nomás podrían enamorarse, en unos meses casarse y en unos meses, 9 meses más, tener hijos. Y sus hijos podrían seguir ese ciclo de vida, ¿cierto? Podría ser así, pero ustedes, ¿qué han decidido? Ustedes rompieron con ese ciclo de crecer, reproducirse, crecer, reproducirse. Ustedes dijeron, no, un momento, yo no me voy a reproducir tan pronto. Crecieron y dijeron, antes de enamorarme, antes de encontrar a mi media naranja, voy a detenerme y me voy a la universidad. Así como ustedes están ahorita en la universidad, se han salido un poco de ese ciclo de vida, igual hicieron nuestras células. Las células, cuando estábamos en etapa embrionaria, llamadas células madre, dijeron, bueno, yo me voy a la universidad, me voy a especializar en almacenar sustancias. Otra célula habrá dicho, yo quiero hacerme fuerte y proteger. Otra dijo, yo quiero hacer ejercicios. Otra dijo, yo quiero mandar. Otra dijo, yo quiero viajar. Y así tuvimos células que se especializaron en cumplir funciones. Esas células, una vez que se especializaron, al especializarse adquirieron nuevas formas. Se volvieron redondas, aplanadas, alargadas, estrelladas, bicóncavas, diferentes formas han tenido las células. Y, o sea, como quien dice, se volvieron profesionales. Ustedes están en la universidad, están adquiriendo nuevas habilidades. Y esas habilidades, al final de sus años de estudio, les van a otorgar un título y ya no te vas a llamar simplemente Noé, te voy a llamar señor licenciado. Igual, licenciado Noé, porque ya eres profesional, ya eres especialista en algo. Y siendo especialista, vas a poder volver a tu ciclo celular, así como esta célula, ¿no? Era así redondita como la célula celeste, aquí abajo, y luego se volvió, por ejemplo, en célula adiposa, o se convirtió en célula epitelial, o se convirtió en célula muscular, entonces, o célula de hueso, en cualquier célula del cuerpo, ya profesionales, ya especializadas. Entonces, ¿qué hicieron estas células? Siendo profesionales, vuelven al ciclo celular, dicen, volveré.
y ahora terminan de desarrollarse, ahora recién profesionales se enamoran, profesionales se casan y recién profesionales tienen hijos. Pero los hijos que tienen ya no son células como antes, son hijos que van a ser profesionales como sus padres. Si entró una célula de grasa, un adipocito, entonces las células hijas que va a tener serán adipocitos. Si entró una célula de hueso, osteocito, pues sus hijos también serán osteocitos. Eso es lo que te va a pasar. Entonces, si tú terminas tu profesión, probablemente los hijos que más adelante tengas también van a querer seguir una profesión. Así va a ser. Ese es el destino. Y eso le pasó a nuestras células. ¿Ya? Claro que todo el tiempo que estás acá en la universidad, que para la célula, la universidad de las células se le va a llamar periodo G0. Es el periodo donde la célula se especializa, se diferencia. Mientras está acá en la universidad, no tiene división celular. ¿Qué significa? Mientras estás en la universidad, no se te va a ocurrir tener hijos. ¿Ya? Vas a abstenerte, abstemio de ese tema. Pero de repente por ahí algún que otro, por ejemplo, Caruas, uno de ustedes dice, se volvió, por ejemplo, glóbulo rojo, ¿ya? Dice, ya, un ratito, un ratito. Entonces les decía, mira, ve, am, esas células, algunas células, por ejemplo, Carua puede decir, ¿no? O Chagua puede decir, a mí me gusta ser glóbulo rojo. Quiero viajar por todo el cuerpo, hacer turismo, conocer muchos lugares y siendo profesional y no quiero tener hijos. Qué afán tener hijos. Si tengo hijos, pues no voy a disfrutar de mis viajes. Y dice, ya no voy a entrar al ciclo celular, me quedo acá, ya no quiero reproducirme. A veces hay algunos que deciden así. O la neurona dice, me voy a pasar estudiando, tengo tanto que estudiar y aprender, así que no tengo tiempo. O de repente un músculo dice, no, tengo mucho ejercicio que hacer, no tengo tiempo, tengo muchas responsabilidades. Y así también tenemos células que son el músculo, la neurona, el glóbulo rojo, son células que se formaron cuando éramos embriones pero que no han vuelto a reproducirse, ya no tienen células hijas. ¿Me estás entendiendo? Entonces, nosotros en nuestro cuerpo vamos a tener dos tipos de células. Células que todavía se siguen dividiendo, siguen en un ciclo celular y siguen teniendo hijos. Y células que deciden no dividirse, no tener hijos, como es la neurona, el glóbulo rojo y el músculo. ¿Ok? Ustedes no sé qué tipo de células eran. Veremos más adelante. El tiempo lo dirá. En este dibujo estamos representando qué pasa con las células, ¿no? Entonces van a tener periodo G1, fase S, fase G2 y la mitosis, que es cuando la célula se divide y tiene células hijas. El ciclo celular en las células va a variar. No todas las células tienen un mismo ciclo celular. Por ejemplo, las células embrionarias, que son las células del embrioncito, del que se va a convertir en un bebito, se dividen rápidamente. Cada 60 minutos, es decir, cada hora, se está dividiendo una nueva célula y otra vez y otra vez. Por eso en el bebé se forma muy rápido, ¿ya? Pero también tenemos las células del epitelio intestinal, es decir, las que cubren el interior del intestino, también las del interior de la boca. Estas células se dividen cada 2 días, por ejemplo, o algunas hasta 5 días. Se demoran en dividir. Es bastante rápido su división. Por eso cuando una persona tiene alguna lesión en estos órganos, si es en la parte interna del intestino, pues sana bastante rápido, ¿no? Porque las células se dividen bastante rápido. Las espermatogonias, que son las células que van a originar a los espermatozoides, se dividen cada 25 días. Entonces, en el varón, pues cada célula cada 25 días, pero todos los días hay una célula que se divide. Hoy se divide una, mañana otra, pero la que se dividió hoy se volverá a dividir en 25 días. La que se divide mañana, otra vez en 25 días. Entonces, siempre hay renovación de células, por eso la gran cantidad de espermatozoides. Pero mira acá,
Las células del páncreas se dividen cada 50 días. Y esta, la del hígado, se divide cada vez al año, una vez al año aproximadamente. O sea, si me operan del hígado, ¿no? Supongamos que estoy mal del hígado y el médico me saca un pedacito de hígado, este hígado estaba mal, lo bota mi hígado. Entonces, ¿sanará mi hígado? Pues sí, sí va a sanar. ¿Se regenerará mi hígado? Sí, se va a regenerar, pero no va a ser tan rápido, se va a demorar, pero de que va a sanar, va a sanar. ¿De acuerdo? Claro, el tema del, allí dice, ¿no? Más o menos un año. Va a ser en menor tiempo, de repente, si la persona es más joven y tiene, ha tenido buen sistema inmune. Y si la persona es adulto mayor, es anciano, pues va a demorarse más tiempo en recuperarse. Pero todas estas células vemos que se dividen. ¿Cuál no se va a sanar? Por ejemplo, no se va a dividir, no se va a reparar, por ejemplo, el músculo, ¿no? Si pierde músculo, supongamos, te mordió un perro pitbull, así como vi ayer en la noticia, te mordió un perro pitbull y te sacó un pedazo de carne de tu pierna. La herida va a sanar la herida, pero ese trozo de carne que has perdido, pues no se va, si te deja como digamos un huequito en la carne, pues eso no se va a llenar. ¿Por qué no? Porque las células del músculo no se dividen, ¿me entienden? Ahí está el detalle, ¿no? O igual en el corazón, si has tenido un mal estilo de vida, has comido chatarra, mucha grasa, todo, ¿no? Y hay un momento en que no llegó suficiente sangre al corazón, en un puntito de tu corazón no llegó sangre, las células se mueren. El médico te opera y saca ese pedacito de células muertas, pero eso ya no se repara. O sea, tus células de corazón no se van a multiplicar para sanar, para reparar ese espacio. ¿Me están entendiendo? Ahí está, no es como la piel, ¿no? Por ejemplo, la piel se regenera cada 21 días. Yo me puedo hacer una herida y esa herida en 21 empieza a sanar, desde el momento de la herida empieza a sanar, se hace la costra, cicatriza, todo. Pero hasta en 21 días ya no voy a ver ninguna marca de la herida, prácticamente habrá sanado por completo, porque hay división celular. Ahora, acá hay algo importante. Las células, para que se dividan, no es que se dividen y ya, no es así. Las células pasan por periodos, ¿te acuerdas? La fase G1, que es cuando la célula crece, la fase S, cuando se duplica su ADN, les decía, encuentran su media naranja, el amor de su vida. La fase G2, que es cuando se prepara para entrar a la división celular y finalmente la división celular. Son las fases de este ciclo. Antiguamente se creía que estas fases eran correlativas. Terminaba la G1 y la célula pasaba automático a S y a G2 y así. Pero hoy en día se ha descubierto que existen unos controladores de ciclo celular. Así yo le he puesto acá con dibujito de policías. Estos que vemos como policías son unas moléculas que tiene la célula y que van a controlar el ciclo celular. Por ejemplo, una célula, ¿qué es lo que hace la célula cuando está en G1? En G1 la célula crece, ¿ya? Es la fase G1 de la interfase. La célula que era una célula bebita pequeñita, empieza a crecer y a desarrollarse. Crece, crece, se desarrolla, se hace más grande, grande, grande. Y justo cuando ya está terminando la fase G1, está a punto de dar el siguiente paso a la fase S y de poder encontrar o duplicar su ADN, ¿qué es lo que pasa? Justo estaba a punto de hacer eso y mira, se encuentra acá con un stop. Alguien le dice, alto, espérate célula, no puedes pasar a la fase S. Primero dime, tiene que responder unas preguntas y si esas preguntas están bien, le dejará pasar. Si no está bien, no. La primera pregunta que responde es, ¿la célula es lo suficientemente grande? No vaya a ser que la célula todavía esté adolescente, chiquita, niñita célula y quiera encontrar al amor de su vida. No, no puede pasar. Tiene que ser lo suficientemente grande. Y luego
le pregunta, ¿está intacto tu ADN? No vaya a ser que el ADN se haya modificado, haya sufrido una mutación. ¿Cómo lo controla? De repente, si en ese momento el cuerpo donde está esta célula, el cuerpo de un niño, por ejemplo, donde está esta célula, ya creció, estaba a punto de pasar a la fase S, pero justo el niño se enferma, le da la gripe, ha estado jugando con agua, con sus amigos, se ha contagiado de la gripe. ¿Está claro? Entonces, aquí este controlador del ciclo celular le dice, a ver, te miraré, ¿estás en un cuerpo sano? No, tu cuerpo está enfermo. Entonces, si el cuerpo está enfermo, puede ese virus, podría malograr, alterar, modificar de alguna manera el ADN. Así que el controlador, este policía, le dice, no vas a pasar hasta que el cuerpo esté sano. Y entonces, la célula no pasa. Si la célula no pasa, no duplicará su ADN. Y si no duplica su ADN, no pasará a prepararse para la división. Y si no pasa esto, tampoco se podrá dividir. Y por lo tanto, si la célula no se divide y no aumentan las células, entonces el niño no crecerá. Esto es una explicación muy sencilla para que ustedes entiendan por qué a veces llevan las mamás a sus hijitos al centro de salud, ¿no? Le llevan a la posta todos los meses. La mamá tiene la obligación y el niño tiene el derecho de ir al centro de salud a su control de crecimiento y desarrollo. En ese control, la enfermera lo pesa al niño y lo mide al niño, ¿no? De repente la mamá le está alimentando bien, ya puede ser un niñito de 6, 7 meses, 8 meses. Bebito está comiendo bien, come su mazamorrita, toma su lechecita de su mamá, todo excelente. Pero lo pesan, dicen sí, buen peso, está adecuado para su edad. Lo anotan ahí en su carnecito. Y luego lo miden al niñito. Y al medirlo, dice, señora, este mes su niño no ha crecido. Tenía que de repente crecer, digamos, 1 centímetro en un mes y no ha crecido ese centímetro. Señora, su niño está midiendo igual que el mes pasado. No ha crecido. ¿Qué ha pasado, señora? ¿No está tomando leche? Y la mamá dice, sí, mi bebé toma su lechecita todos los días, le sigo dando el pecho y encima toma leche, le doy su higadito aplastado, está comiendo bien. Y entonces la enfermera le va a hacer la segunda pregunta. ¿Su niño ha estado enfermo en este mes? Sí, doctorita, ha estado enfermo. El niñito ha tenido tos, que se ha contagiado, que ha jugado con agua, que, etcétera. Ah, ya, eso lo explica todo, le dice la enfermera. Muchas veces no va a tener la paciencia o el tiempo de explicarles que cuando un niño está enfermo, lo que sucede es esto. Mientras el niño esté enfermo, la célula que está acá en la fase G1 no va a poder pasar a la fase S. Y si no logra pasar a la fase S, no se divide, porque este controlador le impide. Y entonces por eso se ve reducido o se ve retrasado el proceso de crecimiento. Por eso siempre se habla, ¿no? Una forma de hacer que nuestros niños tengan una buena estatura es evitar que tengan enfermedades en su edad, en su infancia temprana, ¿no? En los primeros años de vida, los niños crecen muy rápido, tienen un crecimiento acelerado, crecen 1 centímetro por mes, hay meses donde crecen 2 centímetros, es bastante acelerado en el primer año de vida, segundo año de vida. Pero si en esa etapa tan importante de su crecimiento el niño desarrolla enfermedades, pues se va a ver limitado su proceso de crecimiento. Por eso el día que ustedes tengan bebito o bebita, hay que cuidarlo bastante para que no tenga que limitarse aquí, ¿ya? Si la célula está sana, si ha crecido lo suficiente, el controlador le dice, bueno, puedes pasar y le deja pasar a la fase S, duplica el ADN, pasa a la fase G2 y justo cuando está para entrar a la división celular, aparece otro controlador. Este controlador le dice, completaste la duplicación del ADN, quiere ver si el ADN estaba bien duplicado, no vaya a ser que no se duplicó en la fase S. Lo verifica, no vaya a ser que haya habido una mutación, algo, porque también es un problema. Y si está todo bien, le deja pasar.
Y estando en la metafase, profase, metafase, que son fases del ciclo celular, de la división celular, estando en la metafase, nuevamente le va a preguntar, va a ver que todos sus cromosomas están bien alineados al centro de la célula. Y si están bien alineados en el centro, que se llama el ecuador, le deja pasar y terminar la división. Porque si no están bien alineados, acá podríamos tener, si este controlador falla, el tercer controlador, podría ser que un cromosoma se mueva hacia un lado donde no correspondía y podríamos tener un niño que nazca con síndrome de Down, por ejemplo, ya una célula con un cromosoma de más. Gracias, Evaristo, por la información, lo voy a tener en cuenta. Entonces, de esa manera funciona el ciclo celular. Ya, vamos a pasar aquí. Este ciclo celular también está relacionado con cáncer. ¿Alguien de ustedes sabe qué es el cáncer o ha escuchado sobre el cáncer? Cuéntenme. Mi del cáncer, la enfermedad que no se cura. Ya, es una enfermedad. ¿Qué más me decías? Profesor, profesor, yo puedo participar. Adelante, Edward. La muerte de células, la muerte de células, la muerte de No, células. no. Tiene que ver Sí, con muerte celular. Sí, hay una muerte de otras células. A ver, el cáncer es adelante, la Frank. enfermedad en la que célula anómala se divide sin control y destruye los tejidos corporales, mis. Gracias, Franklin, muy acertado. Helen me dice células anormales que se multiplican sin control. División de células. Muy bien, Cintia. Sí, tienes razón. Maestra, ya maestra. Sí, adelante, Ya, Katy. Divide las células sin control. las células del cáncer son células que crecen más de su tamaño normal y se dividen rápidamente y no mueren, no hacen apoptosis. Y cuando hay una falla, una mutación no crecen, sino que se reproducen aceleradamente y no mueren y crecen más de su tamaño y se alimentan, siempre están al lado de los vasos sanguíneos para que puedan crecer. Y se pueden trasladar a diferentes partes del cuerpo también. Muy acertada tu participación, Catherine. Miss, Adelante, este, Gina. bueno, Miss, también dice, el cáncer, dice, es menudo, dice, y también tiene una capacidad de extenderse a todo el cuerpo, dice Miss, que o sea, se extiende por todo el cuerpo, el cáncer. Sí, es cierto. Muy invasivo. Lo han hecho muy bien, chicos. Sí, ustedes lo han dicho excelentemente. Son células en el cáncer. Siempre cuando uno piensa en cáncer, escuchamos el término de tumores, ¿no? Dices, a tal persona le ha salido un tumor en el cerebro o tiene tumor en su seno o en el pulmón, en el riñón. Hemos escuchado hablar de cáncer. ¿Cómo? Y siempre lo asociamos con tumores. ¿Por qué lo asociamos así con los tumores al cáncer? Mira, ve, las células, aquí vemos células normales en esta parte del dibujo. Las células normales tienen un crecimiento y una división normal, un ciclo celular normal, respetan su ciclo, ¿no? Si deben dividirse, si fuera hígado, por ejemplo, cada célula debe dividirse aproximadamente una vez al año. Entonces no aumentan mucho de tamaño, tampoco se dividen demasiado rápido. Pero si de pronto alguna de estas células tuviera una falla, unita nomás, que tenga una falla, de repente, por diferentes motivos puede ser esa falla en su ADN, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? La célula de pronto empezó a dividirse, pero se divide muy rápido. Si la célula del hígado tenía que dividirse una vez al año, de repente se está dividiendo al año 10 veces. Está más rápido que lo que debería dividirse normalmente. Y como se divide más rápido, también tiene otra peculiaridad, crece más rápido. Es mucho más grande que las células normales y su forma también no es normal. Mira, en este caso de estas células normales, supongamos que sea hígado, son células medio cuadraditas. Pero acá, cuando ya empieza a ser cáncer, mira, ven, sus células son irregulares, alargadas, redondeadas, tienen cuadradas y son muy grandes. Y estas células se están dividiendo muy rápido.
Entonces, como se dividen tan rápido y son demasiado grandes, se acumulan tantas células que nosotros lo vemos como si fuera un tumor. El médico te hace un examen, una tomografía, por ejemplo, y puede ver ahí, dice, acá hay algo extraño, hay un bulto, se ve una manchita bien oscura, más agrandada que sale de la forma. Entonces, a eso le llaman el tumor, ¿ya? Es el tumor, es la acumulación de estas células malignas. Y como lo dijo muy bien su colega Catherine, estas células además tienen la peculiaridad de que siempre van a buscar crecer, van a buscar desarrollarse cerca de algún vaso sanguíneo. Ve, acá hay vasos sanguíneos. Entonces buscan cerca de los vasos sanguíneos, primero porque el vaso sanguíneo te trae oxígeno, el vaso sanguíneo trae alimento y estas células son bien hambrientas, son bien glotonas, se comen mucho, crecen mucho, son así, ¿ya? Y le quitan pues el alimento a las que están a su lado. Por eso lo que dijo Franklin era correcto, ¿no? Él dijo, puede morir la célula. Claro, las células vecinas que están a su costado, las normales, ya no reciben la comida, ya no reciben el oxígeno, porque estas malvadas de cáncer se lo están comiendo todo. ¿Me entienden? También lo que dijo Catherine, ¿no? Además, ellos pueden ir a diferentes partes de su cuerpo. ¿Cómo lo hacen? Cuando crece tanto el tumor y llega a un vaso sanguíneo, algunas células de cáncer de estas células extrañas, grandes, egoístas, glotonas y todo, pueden desprenderse y meterse al torrente sanguíneo. Si llegan a la sangre puede llevar a estas células a cualquier parte de tu cuerpo. Puede ser un cáncer que empezó en el hígado y la sangre llegó al cerebro, por ejemplo, ¿no? Y esas células pueden hacer un tumor en el cerebro, pueden llegar al hueso o pueden llegar a donde sea, al riñón, al pulmón. Y ahí vamos a estar con la aparición, cuando ya el médico le examina a la persona, dice, hace un mes tú tenías tu cáncer al hígado, no has hecho tu tratamiento y ahora ya tienes tumor en el pulmón, tienes en el riñón. A eso es lo que le llaman ya la metástasis, ya cuando el cáncer pues ha hecho metástasis, se ha diversificado, se ha ramificado a diferentes órganos, ¿de acuerdo? ¿Y todo por qué? ¿Todo por qué? ¿Por qué pasó todo eso? ¿Qué ha pasado? Esto ha pasado. No ha funcionado este señor. Este señor, controlador, el policía del control G1, este controlador policía del G2, no han hecho bien su trabajo. De repente eran policías corruptos, pagaron la coima y entraron las células que estaban mal, esas células que tenían un ADN de repente deteriorado, han pasado. O de repente no se dio cuenta, de repente la mutación que tiene el ADN es tan efectiva que el controlador lo pasó por desapercibido, no se dio cuenta. Y entonces hay una mutación y por eso se da el cáncer. Pero también, ahora que el médico sabe que la persona tiene cáncer, el médico le hace tratamiento. A ver, ¿quién me dice cómo se llama el tratamiento para el cáncer? La quimioterapia, maestra. Y Muy bien, Katy, muy La bien. quimioterapia, Miss. Muy bien, Cecilia. Efectivamente, la quimioterapia es el tratamiento para el cáncer. ¿Y saben en qué consiste la quimioterapia? La quimioterapia la vamos a entender aquí. La quimioterapia es, supongamos que yo tuviera cáncer, tengo un cáncer, digamos, a la piel, ¿ya? Me salía mucho al sol, me daba el sol al mediodía y me ha salido un lunar que ha empezado a crecer feo. Me he ido al médico y me dice que son células de cáncer, un melanoma, ¿ya? Y el médico me dice, señora, le vamos a hacer una quimio. Yo digo, ya, está bien. ¿Qué es una quimio? Me van a inyectar a mi sangrecita, me van a inyectar unas sustancias químicas que son bastante tóxicas. Son lo suficientemente tóxicas como para matar a estas malvadas células de cáncer. ¿Ya? Y el detalle acá está, ¿no? Son tan tóxicas que matan a las células de cáncer. Y además de que las matan, también detienen
que hacen que la célula de cáncer deje de dividirse, deje de aumentar. ¿Cómo hacen? Cuando te dan la quimio, el medio alrededor de la célula se vuelve un medio tóxico, ¿no? Y entonces es tan tóxico que este policía, el controlador G1, cuando la célula de cáncer terminó de crecer, porque crece muy rápido, quiere pasar a la fase S para duplicar su ADN, pero el medio está tan tóxico que el controlador G1 le dice, espérate, no puedes pasar porque todo el medio está contaminado, hay un veneno, una intoxicación, es la quimio, ¿no? Entonces la célula no puede pasar de G1 a la fase S, no puede, se queda acá. La célula de cáncer dice, qué cólera, quería dividirme, pero no puede hacerlo. Y así, de repente en la primera quimio no va a morir esta célula, se queda ahí esperando porque son bastante fuertes. Entonces pasa otro mes y le hacen otra vez la quimio, me hacen otra vez la quimio, me ponen esas sustancias y más células de cáncer que habían, mientras tanto se habían formado, quieren pasar a la fase S y no pueden y se siguen quedando acá en G1. Hay muchas células de cáncer en G1. Entonces yo, cuando me vaya al médico, me va a ver, me va a decir, señora, su cáncer ya no está creciendo, ya no está aumentando. ¿Por qué ya no aumenta? Porque el controlador no le deja pasar de G1 a S. ¿Me están entendiendo? Pero hay un detalle. La quimio actualmente en el Perú y en el mundo todavía no es muy efectiva. Todavía hay mucho por inventar, por investigar. En el caso de la quimio, así como afecta a las células de cáncer, también afecta a las células normales. Por ejemplo, va a afectar a las células de mi piel, a las células del epitelio de mi boca, de mi esófago, a todas mis células me las va a afectar la quimioterapia. Y no solamente las de cáncer no podrán dividirse, sino también las células sanas, normales y buenas tampoco pueden dividirse. Y ahí es el problema, porque hay células que se mueren muy rápido. Por ejemplo, las células de la piel cada 21 días se mueren y deben regenerarse. Debe haber regeneración. Pero como no hay, como estoy en quimio y no puede pasar de la G1 a ese, no regenero células de piel. Entonces mi piel al mes ya va a estar reseca, va a estar cayéndose. Con 2 meses de quimio ya mi piel va a estar muy maltratada. Incluso mi cabello va a empezar a caer. ¿Por qué va a caer mi cabello? Porque estas células del cuero cabelludo van a empezar a morir y no hay quien fabrique cabello. Por eso vemos a los pacientitos de cáncer, ¿no? Se les cae tanto cabello así. Cuando hacen su quimio, su cabello se peinan, se les cae así por mechones, mechones y mechones de cabello. Entonces, para que ellos no tengan pena de ver cómo se va yendo su cabellito día con día, entonces les dicen, como ya vas a empezar tu quimio, te vamos a afeitar tu cabecita, ¿no? Porque es en cierto modo menos traumático. Y ya desde ese momento empiezan a usar una peluca, algo para que no se sientan mal de estar así. ¿Ya? Y así vamos a ver niños, vamos a ver adultos, jóvenes, ancianos, diferentes personas que tienen eso. ¿Por qué? Se les cae porque están haciendo la quimioterapia. No es el cáncer en sí el que les causa la caída, sino la quimioterapia. ¿De acuerdo? También de repente van a las personas que están con cáncer y tienen quimioterapia, todito el interior de su boquita acá, todito eso se lastima, se hace como herida porque no está reparándose. Entonces ellos tienen que comer cosas muy, muy suaves. Por ejemplo, van a comer gelatina, cosas así que les refresca, porque es todo herida, ¿ya? Bien, bien complicado ese tratamiento. A veces hay gente que tiene que hacer quimioterapia por varios meses. Cada vez que recibe la quimio, pues sale muy mal, ¿no? Sale muy debilitado. Tienen que recibir la quimio por 3 meses, por 6 meses, por 8 meses. Hay algunos que llegan a recibir quimio hasta un año. Y lógicamente cada mes se van a debilitar más y más y más y más. Pero si llega un momento en que termina la quimio, cada mes el médico le examina y dice, tu cáncer está desapareciendo. Tu tumor que ya era grande, ahora hay menos células, y llega un momento en que ya no están, ya se murieron
las malvadas células de cáncer. Cuando ya verifica que ya no hay, e incluso también pueden haberle hecho la operación, sacado el tumor, ¿no? En las mamas, en tantos órganos que lo hacen. Entonces, más la quimio, entonces la persona pues se va a recuperar. Pero hay personas que estando aquí en la quimio, de repente ya le dijo el médico, vas a hacer 5 meses de quimio. La persona hizo 3 meses y en el tercer mes ya está fatal, se sienten muy mal. Entonces dice, ya no soporto más, voy a abandonar la quimio, pase lo que pase. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si una persona que ya empezó su quimio lo abandona, ¿qué pasa? Todas las células de cáncer que estaban acá amontonados en fila, que querían pasar a la fase S, el siguiente mes no hace su quimio, es como que no hubiera el policía en manada, así como protestantes que van en una marcha así de los 4 suyos, no sé, me imagino, pasan aceleradamente, duplican su ADN, se preparan para la división y se dividen rapidísimo. Al siguiente mes se hace su tomografía y el tumor ya no está del mismo tamaño, está al doble o al triple, solamente por haber dejado la quimio antes de tiempo. ¿Me entienden? Es importante que ustedes sepan esto porque en el Perú el cáncer es una enfermedad que está afectando a muchas personas. En el mundo es una de las enfermedades que más está afectando y se está llevando a mucha gente. Hay formas de prevenirlo, ¿no? Cuidando mucho de nuestra alimentación, comiendo lo más saludable, lo menos envasado posible, lo menos empaquetado, lo menos químico. Pero también, cuando tenemos así en clases, te toca tener un alumno o una alumna que tiene que hacer su tratamiento de quimioterapia y tú ya les has explicado este tema, es importante porque ellos entienden del valor que tiene de seguir con su tratamiento, a pesar de que es doloroso, a pesar de que es muy, muy, muy complicado, muy difícil. Muchas veces van a querer botar todo y ya dejar la quimio. Tienen que seguirla porque cuando lo terminan, acaban con el tumor y se salvan y viven. Es, es maravilloso, es mágico ver a tu alumno o a tu alumna que vive. Pudo haberse muerto, pero decidió luchar. Yo les digo porque yo en mi experiencia he tenido esos casos, ¿no? Y yo siempre les hablo del cáncer, les hablo de este tema del ciclo celular, a pesar de que sean chicos que están en primero de secundaria, yo les explico, así como les he explicado a ustedes ahorita, y de una u otra manera entienden de que hay que seguir luchando. Y cuando lo entienden y les ha tocado a veces a mis alumnos vivir una experiencia de quimioterapias, sabían que iban a vencer, que tenían que seguir, 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 y siguieron y vencieron el cáncer. Hoy en día ya han pasado cuántos años y están profesionales, jóvenes, les va bien en la vida y orgullosos y felices de haberlo vencido. Lo importante es detectar la enfermedad a tiempo y lo otro importante es recibir el tratamiento oportuno y no dejar el tratamiento, no dejarlo. A veces vemos personas que han estado con su quimio y han recibido 1 o 2 meses y de ahí lo abandonan y de ahí se mueren. Entonces muchos dicen, no, la quimio lo mató. No lo mató la quimio, lo mató el cáncer y lo mató haber abandonado el tratamiento. Ya, si decides empezar el tratamiento, tienes que seguirlo. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿Cuáles son los síntomas de que puedas tener cáncer? Gracias por tu pregunta. Yo sí, Jocelyn. El cáncer es una enfermedad silenciosa, ¿ya? Es una enfermedad muy, muy silenciosa. Cuando una persona tiene cáncer, la mayor parte de veces no se da cuenta de que tiene cáncer, no te da síntomas, no te da dolor, no te duele nada, no estás mal de nada, estás bien. Te da síntomas cuando ya está en una etapa tan avanzada que ya hizo tumores, no en una parte, sino en muchas partes, en muchos órganos, que ahí recién te duele todo.
Estás mal de No sé si es todo. mi línea, pero te escucho entrecortado, Miss. Sí, Eh, debe es tu ser. línea, compañera. Sí, debe ser tu Igual línea. Debe yo ser tu línea, me colega. escucho medio cortada. Ya, sí, Acá sí. soy la única que estoy usando internet en mi casa. Sí se escucha claro, Ya, Sí le escucho claro, gracias. maestra. Gracias. Sí, el problema de la línea, pero igual está grabándose la clase, así que les voy a compartir el video como todas las semanas. ¿Ya? Eh, Miss, Miss, de mí mi Mire, red da hasta las 7:40, así nomás. ya lo sé, Franklin, no te preocupes, yo te entiendo. ¿Sí? Ya, gracias. Ya, Franklin. Este, ese es el detalle, ¿no? Hay que seguir, ¿ya? No hay síntomas, no hay, lo único que hay es prevención. La prevención es lo más importante, ¿no? En el Perú, en Huánuco, por ejemplo, Huánuco ha sido catalogado como la región antes de la pandemia. La DIRESA, la Dirección Regional de la Salud, sacó un informe donde dijo que Huánuco es la región con más personas que mueren con cáncer a nivel nacional. Estamos número uno en personas fallecidas por cáncer. Y el tipo de cáncer que más padecen los huanuqueños es cáncer al estómago. Y hay estudios que achacan el tema del cáncer al estómago a lo que nosotros los huanuqueños estamos comiendo, ¿no? De repente estamos comiendo algunos alimentos que están muy contaminados con insumos químicos. Uno de ellos podría ser en algunos lugares, se ha visto mucho cáncer en lugares donde hay agricultura, por ejemplo, de papa y donde le meten demasiado químico. Hay que tener cuidado con eso, ¿ya? No todas las provincias de Huánuco usan demasiados químicos, pero hay provincias donde se sabe que hay gran producción agrícola, pero esa gran producción agrícola está acompañada de un excesivo uso de agroquímicos. Y varios de esos agroquímicos, por ejemplo, de Monsanto, una de las marcas que ahorita me acuerdo, están asociados a varios tipos de cáncer. Entonces, si tú sabes que en tu chacra tienes chacra, ¿no? O tus padres, tus abuelos o tus vecinos están usando esa clase de agroquímicos y tú estás consumiendo esos productos, pues sí tienes una alta probabilidad de desarrollar ese tipo de enfermedad. Es una pista que les podría dar, ¿no? O gente que, por ejemplo, está consumiendo comida con aceite quemado, el famoso broster, cuellito broster, patita broster, alita broster. Los broster lo hacen con aceite quemado o aceite oscuro, eso no. El aceite quemado es un iniciador de cáncer, entonces no. Si hacemos eso, pues vamos a tener grandes posibilidades de seguir padeciéndolo. Cambiemos nuestros hábitos alimenticios, eduquemos mejor a la población para que esta situación tan lamentable, esta enfermedad tan triste, tan costosa, tan dolorosa, tan desesperante, porque uno no puede hacer nada, ver a tu familiar en esas condiciones y cuando ya la enfermedad está bien avanzada es bien complicado sanarse. Hay personas que les descubren su enfermedad cuando ya está en su última etapa, ya ha hecho metástasis y difícilmente se recuperan, ¿no? Muchas veces fallecen. Pero si se diagnostica oportunamente, se salvan. Yo les digo esto porque yo he tenido estudiantes de 15 años, de 14 años, que han sido diagnosticados con cáncer. Entonces, ¿y qué hubiera pasado que no les diagnosticaran? Hubieran desarrollado la enfermedad y tal vez a los 25 años, 10 años después, hubieran fallecido por cáncer. Entonces hay que siempre estar alerta, ¿no? A nuestro cuerpo, a nuestros estilos de vida. Y cuando la situación sea favorable, hacernos chequeos médicos. Una tomografía es el chequeo completo, te examina todo tu cuerpo y buscan estas anomalías. ¿Ya? Ahora vamos a estudiar la división celular. ¿Cómo es que las células se dividen? A eso se le llama mitosis. La mitosis significa división celular o la división del núcleo. Aquí vamos a ver un detalle, mira, a ver. Tenemos
una célula que tiene 46 cromosomas. Esta célula, acá están, ¿no? Imagínate esa célula azulita y rosadita representan 46 cromosomas. Esta célula se va a dividir y va a tener dos células hijas. ¿Quién me dice cuántos cromosomas debería tener cada célula hija? 23, Miss. 22. 22, 46 tiene la célula madre. 30, Miss. 23 tiene Miss, 23. 23, Miss. 23, 23, 23, ¿cierto? Miss. 23, Miss. Miss. 23. Ya, gracias, gracias. Claro, si nosotros pensamos matemáticamente, vamos a decir que si una célula tiene 46 cromosomas, se divide, cada célula hija debería tener 23. Pero si hablamos de una división celular en un ser vivo, la división celular significa que esta célula tiene 46 cromosomas, se va a dividir y sus células hijas van a tener 46 cromosomas, cada célula hija. Ustedes dicen, ¿qué? ¿Es división o multiplicación? Van a decir, mira, acá te voy a explicar qué es lo que pasa. La célula, aquí arriba, esta célula madre, tiene 46 cromosomas. Pero estos 46 cromosomas, mira, tienen la forma de X. No sé si le ves como una X, como una mariposita, como una H, la forma que tú lo veas, ¿ya? Tiene 46 cromosomas así. A estos cromosomas yo les digo cromosomas dobles. ¿Por qué les digo cromosomas dobles? Porque cada cromosoma tiene una mitad llamada cromátide hermana y su hermanita otra mitad cromátide hermana. Entonces, cada cromosoma, que es así como una X, tiene dos mitades a lo largo, ¿ya? Mitades longitudinales. Entonces, cuando esta célula se divide, lo que sucede es que las mitades de los cromosomas se separan. Acá está al centro una proteína, el centrómero, ¿no? Como una cinturita que lo mantiene unido. Esto se va a separar y va a quedar así, mira. La célula se divide y sus células hijas lo que tienen ahora son cromosomas simples, pero siguen teniendo el mismo número de cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tenía la célula humana? 46 cromosomas. ¿Cuántos cromosomas van a tener las células hijas? Van a tener 46 cromosomas. ¿Por qué 46? Porque lo que se han separado son las cromátides hermanas, es decir, las mitades que forman al cromosoma. Estas mitades son las que se han separado. ¿Me han entendido hasta aquí? A ver. Sí, Miss. Sí, ¿Sí? Miss. Entonces queda claro que si Profesora, nosotros, a ver, cada les uno. pregunto, te pregunto, a ver si me has entendido. El maíz, ¿sabes cuántos cromosomas tiene la célula del maíz? El maíz tiene 20 cromosomas. Si la célula de maíz se divide por mitosis, ¿cuántos cromosomas tendrán sus células hijas? 20 también, profesora. 20, Miss. Tienen 20. 20, entre los dos 40 también. El mono, ahí está, el mono, el chimpancé, tiene 44 cromosomas. Si se divide sus células por mitosis, ¿cuántos cromosomas tendrá? 44 también, profesora. 44 también, Miss. 44, también cada célula 44. Entonces siempre se va a dar eso que se llama división ecuacional, que las células hijas tengan el mismo número, el número, no la forma, el número es el mismo de cromosomas que la célula madre. Solamente que en las hijas es un cromosoma como un palito y en las madres como una X. ¿Ya? Todo este proceso de división es un proceso un poco largo, un poco lento. Entonces, para estudiarlo mejor, se le ha dividido en 4 fases: profase, metafase, anafase, telofase. Los profes suelen usar esta famosa mnemotecnia que alguna vez habrás escuchado en tu cole. Dice, prometo, Ana, llevarte al telo. ¿Han escuchado, seguro? ¿Sí? Sí, Miss. A ver. Ya, Sí, acá maestra. está el prometo, Ana, llevarte al telo. ¿Por qué decía así el profe? El prefijo pro es de profase y pro siempre tiene que ir adelante porque pro es antes. La palabra pro significa antes.
Meta o meto es medio, significa el medio. Ana, el nombre de una chica, es la fase más importante de la mitosis, es Ana. Fase, ¿ya? Si te preguntan cuál es la fase más importante, prometo, Ana, llevarte al telo, Ana. Ya. Y al último lugar a donde vas a ir, ¿a dónde es? ¿A dónde es el último lugar donde vas a ir? El telo. Telo. Claro. Al ¿Por telo. qué? Al Al telo. telo. ¿Y qué significa telo? Ah, no saben, yo les diré. Telo significa final. Telo es una palabra en latín, traducido al español significa final. No vayan a decir hotel. ¿Quién ha dicho hotel? No sabe, ¿no? Ese es en otro idioma. ¿Ya? Entonces, tu mnemotecnia, con esto los alumnos disfrutan en esta clase. Cuando están en presencia de prometo, Ana, llevarte al telo. Pero nunca vayas a decir, a veces, una vez, yo le digo a un alumnito, a ver, dime las fases de la mitosis. Acordándose la mnemotecnia, me dice así, telo. Te lo prometo, Ana, llevarte al telo. Empezó así, mira. Empezó diciendo, te lo prometo. Y ya lo malogró. Tú nunca vas a decir telo al comienzo. Telo significa final, el último lugar a donde vas a ir. ¿De acuerdo? Ahora, es importante conocer cómo es el cromosoma, ¿no? Antes de ver la división. Este es un cromosoma llamado cromosoma doble. Tiene dos mitades longitudinales. De arriba hacia abajo se llama cromátide. ¿Ve? Aquí dice una cromátide y acá hay otra cromátide. Las dos cromátides están unidas a una proteína llamada cinetocoro, esta cosita amarilla. Y a este cinetocoro hay unas fibras como unos palitos que se llaman fibras del uso acromático. Entonces, cuando las fibras del uso lo jalan, se separan las dos mitades y así se divide el cromosoma. Vamos a ver las fases de la mitosis. Este dibujo lo hice yo misma y me sirve para entender las fases de la mitosis. Las fases de la mitosis, a ver, me dicen verdadero o falso. La interfase tardía o G2, ¿será división celular? ¿Sí o no? Sí, Sí, Miss. sí, Miss. Sí, Miss. Sí. A ver, acuérdate bien. No, No, Miss. No, Miss. No. No, no es división celular, queridos estudiantes. Interfase es cuando la célula no se divide todavía, ¿ya? Yo he puesto este dibujito para que ustedes vean cómo se ve una célula antes de dividirse. Antes de dividirse, la célula tiene, a ver, mírele bien, la manchita azul adentro se llama nucleolo. La célula tiene nucleolo. En el núcleo tiene unos hilos delgados que se llaman cromatinas. Tiene la carioteca, esto de color marrón, que es la membrana nuclear o carioteca. Tiene los centrosomas, que son los centriolos que están cercanos al núcleo. Así se ve una célula antes de dividirse. Pero mira, cuando se empieza a dividir, todo va a cambiar, ¿ya? Y hay que conocer cómo era antes para entender después. La primera fase, ¿cómo se llama la primera fase de la división celular? No fácil. Profase. Profase. Bien, muy bien. Profase. Profase. La profase es la primera fase de la división. Ahora vamos a ver que la profase, como es la que se demora un poquito más, los científicos la han dividido en dos profases, profase temprana y profase tardía, pero todo es profase, solamente que para explicarla mejor la dividen en dos, en temprana y en tardía. ¿Cómo es la profase temprana? Mira, vamos a retroceder al dibujito al inicio. ¿Qué sucede en la profase temprana? Lo primero que sucede es este nucleolo, esta manchita azul, un circulito azul que estaba en el nucleolo desaparece, ya no está. Ahí está, el nucleolo desaparece. Y los hilos de la cromatina, estos que se ven como hilos de color negro, empiezan a enrollarse y empiezan a formarse los cromosomas. Mira, se empiezan a formar los cromosomas
el nucleolo desaparece y los centriolos que estaban acá o centrosomas se separan. Estaban bien juntos, empiezan a separarse. Y al separarse forman como un puente de fibras llamada huso acromático. Se le llama huso porque tiene la forma del huso, ¿no? Es angosto en los cantos y ancho en el centro, ¿ya? Y son puras fibras de proteínas. Entonces, vamos a repasar qué sucede en la profase temprana. Empieza a formar los cromosomas, el nucleolo desaparece o se desintegra y se forma el huso acromático. Eso es la profase temprana. En la profase tardía, esos cromosomas que se habían empezado a formar se adhieren, se pegan a las fibras del huso acromático. Mira, ve acá están pegados en las fibras. Y finalmente la carioteca o membrana nuclear, que es estas líneas marrones, se desintegra. La membrana nuclear se desintegra, se rompe. Y ahí termina la profase tardía. Entonces, básicamente, si quisiéramos hacerlo todo en un solo resumen, ¿qué sucede en la profase? Pues se forman cromosomas, se forma el huso y se desintegra la carioteca. ¿Me han entendido hasta aquí? A ver, vamos a repasar. Mira, ¿qué sucede en la profase temprana? Se forman los cromosomas. El nucleolo, aquí podemos leer también, mira, te he puesto el resumen, ¿no? Los filamentos de cromatina, que eran los hilos delgados, se enrollan y forman cromosomas. Se forman los cromosomas, pero son cromosomas discretos, o sea, recién se están formando, son cromosomas flaquitos. Ya el nucleolo desaparece y se separan los centriolos, ¿no? Empieza a formarse el huso. Y acá, en la profase tardía, ya se ha formado el huso acromático y los cromosomas se unen a las fibras del huso y la carioteca o membrana nuclear se desintegra. Siempre termina, la profase termina cuando la carioteca se desintegra. Así sabes que es profase tardía. Termina la profase y nos vamos a la metafase. La palabra meta significa medio. Se llama metafase porque todos los cromosomas cuando llegan a esta fase se ubican al medio de la célula, al centro, así. Es como que formaran una fila india, todos están en fila, ¿ya? Se ubican al centro de la célula y aquí se dice que están formando una línea ecuatorial. A esto se le llama la línea ecuatorial. Otros le dicen la línea metafásica o también le pueden llamar la placa metafásica. El caso es que en la metafase siempre los cromosomas están al medio de la célula, así, en fila, ¿ya? Y se ve claramente. También debes saber que en esta fase, en esta metafase, los cromosomas alcanzan su máxima condensación, o sea que aquí recién han terminado de enrollarse, así que aquí en la metafase los cromosomas se van a ver bien gorditos, se van a ver completitos. Por ejemplo, si yo quisiera saber, supongamos que yo estuviera embarazada, ¿ya? Y yo ya tengo 40 años. Y estoy embarazada y tengo el temor de que mi bebé tenga síndrome de Down y si tiene, pues para tener los cuidados necesarios, de darle una buena atención. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como tengo ese temor, puedo ir al médico y le digo que me haga un examen de cromosomas. Me hacen un examen, me sacan un poquito de líquido amniótico, el líquido que está en la pancita de la embarazada. En ese líquido hay células de la piel del bebito. Y entonces cuando el médico lo examina al microscopio, o tú también lo examinas al microscopio, esperas a que las células estén en la metafase, cuando estén ahí. Justo estando las células en metafase, se le toma una fotografía. Se le toma la fotografía, se amplía la fotografía y se ven los cromosomas. Y ahí contamos, ¿no? ¿Cuántos cromosomas es lo normal que debemos tener los humanos? 46. 46. 46, muy bien. Pero si el bebito tuviera, por ejemplo, sospecho que hay algún síndrome, de repente al contar el médico me dice tiene 47 cromosomas. Ya no, tiene un cromosoma de más, algo debe tener el bebé.
y luego van a buscar qué cromosoma es el que sobra, ¿no? Si el cromosoma que le sobra, el que está de más, es el cromosoma número 21, ese bebito pues tendrá el síndrome de Down. Si el que le sobra es el cromosoma número 13, pues va a tener el síndrome de Patau. O si le sobra el cromosoma número 18, va a tener el síndrome de Edwards. Hay diferentes síndromes que llevan los apellidos de los científicos que los descubrieron, ¿ya? Y siempre hay que referirnos a ellos por sus síndromes. No hay que usar términos o palabras despectivas que humillen o hagan sentir mal a estas personas, porque lógicamente existe también ese tema, ¿no? De la discriminación a personas que padecen síndromes, ¿ya? Y nosotros como maestros y maestras no debemos ni permitir ni promover esa conducta en nadie, menos en nosotros. Entonces vamos a repasar aquí, porque ustedes van a exponer, ¿ah? No les he dicho, ¿no, chicos? Acá, mírame, acá está, en blanco. Ustedes van a exponer, ¿ya? Entonces vamos a repasar de nuevo, a ver si se acuerdan. ¿Ya? A ver si se acuerdan. ¿Qué sucede en la profase? A ver, repasamos, practicamos nuestra memoria. ¿Qué sucede en la profase? En la profase se forman los cromosomas. El nucleolo desaparece y se forma el uso acromático. El uso, se forma el uso. Ya está. ¿Eso dónde? En la profase temprana. En la profase tardía, ¿qué sucede? Los cromosomas se unen al uso. Uso acromático. ¿Y la carioteca? ¿Qué le pasa a la carioteca? Se desintegra, Miss. Muy bien, se desintegra. Muy bien. Sí, se desintegra. Metafase, ¿qué sucede en la metafase? Facilísimo, papayita. Se unen al medio. ¿Se Se unen unen o al se medio de las ubican? células. Se ubican al medio los. Se Dentro de las ubican. células. Muy bien. Se ubican, se mueven hacia el medio de la célula. Es como que la célula le dice, a ver, fórmense cromosomas. Y todos los cromosomas se forman al medio de la célula. ¿Cuándo puede, acá es donde puede más adelante formarse un niño con un problema de cromosomas? Si un cromosoma desobediente se hubiera quedado en un canto, arriba o abajo, más adelante si se divide, la célula hija, donde se quedó, tendría un cromosoma de más. Por eso todos los cromosomas deben estar al centro, ¿ya? Ahí es la explicación por qué surgen los niños que tienen algún síndrome, ¿ya? Porque un cromosoma orejón desobediente no se ubicó, no se formó al centro. Es así como ustedes cuando eran estudiantes, su auxiliar les decía, a ver, fórmense, y siempre había uno que se quedaba en el kiosco, se iba al baño, ya, ese malogra. Si fuera cromosoma ya hubiera malogrado la división, ¿ya? Hay que ver cromosomas obedientes. La siguiente fase es la fase más importante de la división celular, se llama anafase. La anafase, Ana, nombre de mujer, la más importante, no se olviden, nosotras las chicas. ¿Qué sucede en anafase? Los cromosomas que estaban al medio de la célula, estos que estaban en metafase, se separan por sus mitades. Es como que las fibras a donde están unidos los jalan, así, los jalan y los separan. ¿Ya? Acá en anafase, las mitades de los cromosomas se separan y migran o se mueven hacia los extremos de la célula. Y de esa manera decimos que ocurre una división de los cromosomas. ¿Por qué? ¿Cuántos cromosomas tenía mi dibujo al inicio? Tenía 4 cromosomas. Y si se divide en anafase, hay 4 cromosomas simples arriba y 4 cromosomas simples abajo. Entonces se va a mantener el número de cromosomas. Igual sucede en la célula humana. Si la célula humana, ¿cuántos cromosomas tiene la célula humana? 46. 46, Gracias. 46. 46, respuesta correcta. La célula humana tiene 46 cromosomas. Y si esa célula humana que tiene 46 cromosomas llega a la anafase, se divide, ¿cuántos cromosomas simples van a ir arriba y cuántos cromosomas simples van a ir abajo?
46, 23 arriba y 23 abajo. 23 23 simples arriba y 23 simples abajo. 46, Miss. ¿Van a ir 23 o van a ir 46? 46, Miss. Maestra. 46 26 arriba, 46 abajo. Muy bien, todos los que han dicho 46 es la respuesta correcta. Van a ir 46 arriba y 46 abajo. El mismo número, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora son cromosomas simples, es la misma cantidad. Si arriba en mi dibujo tú has visto que habían 4, mira, habían 4, pero eran cromosomas dobles. Y en anafase, ¿qué sucede? Hay 4 arriba, pero simples, y 4 abajo simples. Si yo te decía, una célula humana tuviera 46 cromosomas, o sea, dobles, aquí, que siempre van a ser, en metafase van a ser cromosomas dobles, así como X. Al llegar a la anafase, se van a separar esos cromosomas y se van a convertir en cromosomas simples, que tienen como la forma de una letra V, ¿no? Parecen así, se están jalando. Así. Entonces, aquí ya se mantiene el mismo número. ¿Y qué pasa luego? Después de Ana, que es lo más importante es acá que se separen bien. Si alguna de esos cromosomas no se lograra separar de repente, se va una mitad más a un lado, ya tendríamos un problema de una célula que tenga un cromosoma de más y otra menos. Pero acá está bien, se ha dado bien. Después de la anafase, el último lugar a donde vas a ir es al telo. Telofase. ¿Qué significa telo? Final. La fase final. ¿Ya? Es la fase final. ¿Qué sucede en la telofase? Termina la división del núcleo. ¿Y cómo lo vas a ver? Todo lo que sucede en la telofase es contrario a lo que sucede en la profase, es la contra. Mira, ¿qué sucede en la profase? Los cromosomas se desenrollan y forman cromatina, estos hilos delgados. Reaparece el nucleolo. Reaparece la membrana nuclear o carioteca y desaparece el uso acromático. Comparamos. Compara profase con telofase. ¿Qué pasaba en la profase? Aparecían los cromosomas. ¿Qué pasa en la telofase? Desaparecen los cromosomas y aparece la cromatina, los hilos. En la profase desaparece el nucleolo. En la telofase aparece el nucleolo. En la profase la carioteca se desintegra, se rompe, se fragmenta. En la telofase reaparece la carioteca. En la profase se forma el huso. En la telofase desaparece el huso. ¿Y algo más? En la profase todo empezó con un núcleo y en la telofase, ¿cuántos núcleos estás viendo? Tú estás viendo. 2. Dos. Ya hay maestra. dos núcleos. O sea que ya sucedió la división del núcleo. Lo único que falta es dividir el citoplasma celular, pero el núcleo ya ha desaparecido. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a darle una chequeada nuevamente. ¿Qué sucede en la telofase? A ver, anafase. ¿Qué sucede en la anafase? Los cromosomas se separan. ¿En qué? En sus mitades, llamadas cromátides hermanas. Y se mueven hacia los polos opuestos de la célula. Polos opuestos significan lados opuestos de la célula. Y en la telofase termina la división del núcleo o termina la mitosis. ¿Cómo termina? Reaparece el nucleolo, reaparece la membrana nuclear, los cromosomas desaparecen y desaparece el huso. Ya está, 4 cosas. 2 que aparecen y 2 que desaparecen. Pero ahora vamos a dividir el citoplasma. La división del citoplasma se llama citocinesis, ¿ya? Citocinesis significa división del citoplasma. Y esa citocinesis va a ser diferente en la célula animal y en la célula vegetal. En la célula animal, la citocinesis se da por acción de unos microfilamentos que aparecen al centro de la célula. Es como anillos que van a ir agarrando a la célula por la mitad y lo estrangulan hasta que se divide su citoplasma.
Eso sucede en la célula. Ya es por un proceso de estrangulamiento, se divide el citoplasma. En la célula vegetal no se puede estrangular porque la célula vegetal tiene pared celular. Así que para dividir el citoplasma en la célula vegetal ayuda el aparato de Golgi. Esto que se ve como símbolo de Wi-Fi es el aparato de Golgi. Este aparato de Golgi se ubica al centro de la célula y forma como una barrera, ¿no? Entre los dos núcleos. Y luego lo siguiente que hace es va a formar celulosa, que es el componente de la pared celular, y se crea una nueva pared celular. A eso se le llama fragmoplasma, la división o la nueva pared que va a crear el aparato de Golgi. De esa manera se da la citocinesis. A ver, vamos a ver si me han entendido. Vamos a practicar todos juntos la división celular, ¿ya? 1, 2 y 3. La división celular se inicia con la profase temprana. Ahí ocurre ¿qué ocurre en la profase temprana? Se forman los cromosomas, desaparece el Desaparece el nucleolo nucleolo. y se forma el uso El acromático. uso acromático. Ya está. En la profase tardía, ahora la Se siguiente, desintegra en la carioteca. se desintegra la carioteca y los cromosomas se pegan al uso acromático. Cromático. ¿Ya? En la metafase, Se los forman en la cromosomas se Se ubican al centro de la mueven Se ubican al medio. célula. al medio, en la línea ecuatorial. Ecuatorial. ecuatorial, línea ecuatorial, ya está. En la anafase es la más Se separan. es La la más más importante. importante Se separan. porque los cromosomas se Separan. separan Se separan. en sus mitades, ya está. Ajá. Telofase. Polos opuestos. Se Muy vuelven bien, a unir. Ya, y en la telofase, cuatro Eh, cosas. La fase final. Aparece el nucleolo. La final. La Vuelve a fase aparecer el final. nucleolo, la carioteca también. Reaparece el nucleolo, reaparece la La carioteca, carioteca. desaparece El uso. el El uso. uso La cromático. cromosoma y Ajá. aparece la Y cromatina. Muy bien, aparece la cromatina. Muy bien, cromatina. ya está. Ya terminó la mitosis. Mira, ya terminó, ya lo hiciste. Y luego que viene la citocinesis. ¿Qué es la citocinesis? División del citoplasma. Y esa división del citoplasma en la célula animal ocurre por Filamentos, mis. Formación de anillo contráctil. Formación de anillo. formación del Como el anillo, anillo por en el centro. estrangulamiento, ¿no? Lo estrangula ese anillo. ¿Ya? Muy bien. ¿Y la citocinesis vegetal? No lo Ayuda pueden al aparato de estrangular, Golgi. mis. No lo pueden medir porque el aparato No se puede Golgi no. separar. No lo Porque pueden tiene pared Se celular. forma aparato una Golgi. pared, una Pared nueva celular. pared. No se estrangula, pero sí se forma una nueva pared. O sea, su citocinesis es por la formación de una nueva pared celular. ¿Quién lo hace? El aparato de Golgi. 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 Y ya está, terminaron. Wi-Fi. El Wi-Fi. El Wi-Fi. El El Wi-Fi, Wi-Fi. hasta la célula tiene su Wi-Fi. ¿Y tú? No tienes. No, Igual que Nosotros yo. tenemos. No tenemos y la célula tiene. Ya, ahora listos para exponer. ¿Quién va a exponer primero? se forma el uso acromático. El núcleo desaparece. La cromatina se empieza a formar, ¿no? Sí. No, Ajá. la cromatina desaparece y se forma el cromosoma. Ajá, claro, Está se bien. forma el cromosoma. Ajá. Ya, luego, la profase, tardía, ¿no? Sí, Donde, la carioteca, que es la membrana nuclear, se desintegra, ¿no? Se muy desintegra, bien. ajá. En el uso, acromático se empiezan a pegar, ¿no? Los cromosomas, ¿no? Excelente. Ajá. Ya,
ya pasamos a la metafase, ¿no? Donde se forman en línea recta, línea ecuatorial, que dice. Sí. Ajá. Los cromosomas se Ya mueven al centro, ¿no? La línea se mueven al ecuatorial. centro, ajá. La anafase, que es la más importante, se separan los cromosomas En sus mitades. en sus mitades, ajá. Y pues, en la telofase se vuelve, ¿no? Como al principio, ¿no? En la profase temprana. Ya, reaparece. Lo contrario, reaparece la carioteca, el nucleolo, Y la cromatina desaparece. también. La cromatina desaparece el uso Ya y está. eso nada más. Y, Ajá. y se ven dos. Dos núcleos, ¿no? Excelente. Ajá. Ya ¿Ya terminó? en la Ahí cito, terminó la mitosis y ahora la ahí nada más. citocinesis. Ahora la citocinesis, mi amor. Ya en la citocinesis se aprieta, ¿no? El centro de la célula se le aprieta para que se divida, ¿no? En dos. Ujú. Mm, eh, En la célula animal, ¿no? Y en la célula vegetal la pared celular es más fuerte. eh, se forma una nueva pared, ¿no? claro, se forma ¿Quién lo una forma? nueva pared. Lo forma el aparato de El aparato de Golgi, ajá, aparato de Golgi. Golgi, el que parece Ajá, Wi-Fi. Ya que está. parece Wi-Fi. ¡Aplausos! Muy bien, Edward Arce Vega. Aplausos. Muchos likes. A ver, ¿quién es Gracias. ahora nuestra señorita súper valiente que puede defender el honor de las chicas? A ver, voluntariamente, chicas, una de ustedes, yo sé que todas son súper valientes. ¿Quién quiere defendernos? Miss, Yo, Miss, Ya, adelante, hija. Catherine, bien. Catherine, Romero ya, bueno, Malpartida. ya me ganó, ya, Miss, ya me ganó. Dime, Franklin, te escucho. Mi red está fallando, no le escucho nada, Miss. Ya, Franklin, puedes descolgarte. Ya, gracias, Miss. Hasta mañana, que tengan buena noche Hasta mañana, un con todos. abrazo. Chao. Ya, a ver, ¿quién va a salir? ¿Catherine ya, o yo, Cecilia? Catherine, ¿no? Ya, Ya, adelante, Katherine, Catherine. ya vamos, Katherine, tú puedes. ya, gracias. A Ya. defender nuestro honor. Ya, la división celular, llamada también mitosis, comienza con la profase temprana, donde aparece en la célula el luz acromático y las cromatinas se empiezan a enrollar y forman cromosomas. Ya, Cromosomas. ajá, forma cromosomas. Las cromatinas se enrollan y forman cromosomas y aparece el uso cromático. En la profase tardía, los cromosomas se alinean en las líneas del luz cromático y, Ya. y el núcleo empieza a fragmentarse, La empieza membrana nuclear, ¿no? la membrana nuclear empieza a fragmentarse, a Ya, desaparecer. ya, muy Luego bien. ocurre la metafase. Los cromosomas se alinean al centro, en la línea ecuatorial de la célula. Muy bien. Eh, Luego ocurre la anafase, la Más. fase más importante, ¿no? Donde empiezan Ex- estos cromosomas se separan a los polos opuestos de la célula. mm, Sí. Muy Y luego bien. ocurre luego ocurre la telofase, donde vuelven, ¿no? Estas células se empieza a separar y entonces en cada célula hija aparece un nucleolo y la cromatina también. Luego La carioteca. la carioteca, la membrana nuclear se empieza de nuevo a formarse, a integrarse de nuevo, ¿no? Y se empieza a Desaparece dividir. y desaparece el uso, ¿no? Cromático, el uso cromático. Ya. Después ya sucede la citocinesis en el animal por estrangulamiento de la célula y Muy entonces bien. da dos células. Y en el caso de la célula vegetal aparece una formación de pared celular que se realiza por el retículo El endoplasmático. aparato.
el Ya la red de aparato Golgi. Golgi, el Wi-Fi. Muy bien, Katy, bravo, aplausos. ¡Yeah! Lo han hecho excelente. Los dos representantes lo han hecho muy, muy bien. Les felicito. Me han alegrado. Este tema, les cuento que este tema también es un tema bien difícil. Cuando yo enseño esto a chicos que van a postular a carreras como medicina, enfermería, siempre se complican con recordarlo, pero en realidad es bastante sencillo y ustedes lo han hecho muy